Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 6:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al general Alain Luna, jefe policial. Lo hemos invitado para conocer este tema que no deja de preocupar en el país, pero también la tarea que emprende la policía a diario para enfrentar a estos grupos organizados del crimen aquí en el país y que dan cuenta de algunos resultados. ¿Cómo se está afrontando? Hay algunos grupos que continúan con sus acciones, pero también la policía ha dado golpes permanentes en este sentido. General Luna, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, como usted lo ha dicho, nosotros tenemos a nivel nacional identificado 8 grupos delincuenciales organizados fuertes. Si bien hemos dado algunas denominaciones o que se las dan ellos mismos, realmente son delincuentes todos, pero siempre por situación didáctica se puede darles una denominación a estos grupos delictivos. Grupos delictivos que surgen principalmente por los conflictos que existe entre ellos mismos, lo que incrementa la violencia por el control de territorio y hegemonía del poder. Y también tenemos como diagnóstico la consecuencia de la pandemia que afectó la economía e incrementó el desempleo, la producción económica, y eso hace que muchos ciudadanos hayan podido ser cooptados por estos grupos delincuenciales. Se observa también que de acuerdo a la estructura de ellos reclutan muchos menores de edad, y esto ya es un trabajo que no es netamente de policía, sino que es un trabajo que tiene que aplicarlo también partes de los diferentes ministerios de nuestro estado para poder controlar en cuanto a inclusión y lo que es salud y diferentes temas también de educación. El incremento de la oferta y la demanda interna e internacional de drogas, más lo que es un sistema de rehabilitación debilitado, hace que todo esto vaya sumando en el incremento de la violencia que arranca fundamentalmente en el Ecuador, en estos grupos delincuenciales organizados, tras la muerte de este tristemente célebre denominado alias Rasquiña, que luego de haber sido victimado, pues su grupo, el que era los choneros conocidos a nivel nacional, sufre una desintegración y una lucha por el poder y por la hegemonía. Producto de esta situación de conflicto entre estas diferentes líderes, llamemos así, que quedaron de esta organización, surgen grupos delincuenciales como el de los Fatales, las Águilas, los Gángster, los Lobos, los Tiguerones, los Chonekiller. Y aparte tenemos grupos que, si bien es cierto están vinculados, tenían alguna presencia ya de antes, como son los Lagartos y los Latin King. Todos ellos se suman o tienen una alianza de lucha contra diferente objetivo, contra otro grupo rival, y algunos se mantienen en un estado de independencia sin una alianza estratégica, lo que genera también, lamentablemente ha generado que exista siempre los ataques por tratar de intimidar y buscar cada una de estas facciones adeptos en la lucha entre ellos y para la consecución de territorios. A esto hay que sumarle, lamentablemente hay que decirlo, que nuestro sistema de rehabilitación fue bastante debilitado, no se le tomó con la seriedad debida, y de pronto se vivió solo un control momentáneo, no hacia futuro. Entonces, uno de los grandes errores que cometemos, y hay que decirlo como Estado, porque todos somos parte del Estado, es haber asignado las regionales o CRS de diferentes territorios y diferentes pabellones a la presencia de determinadas facciones de estos grupos delincuenciales. Es decir, me explico mejor ante la ciudadanía. Por ejemplo, un pabellón, hablemos del Centro de Privación de Libertad del Litoral. Decimos un pabellón, ejemplo, un pabellón 5, por ejemplo, lo vamos a hacer que sean solo de los delincuentes que pertenecen o se identifican con un grupo delincuencial, llamémosle en este caso los Águilas. Entonces iban entregando los pabellones para evitar los conflictos entre los privados de la libertad, pero no se pensó a futuro. Lo que estaba entregándole usted es un fortín
un cuartel para que se capaciten ahí, para que se entrenen ahí, para que tengan más adeptos y en su momento hagan lo que han hecho, romper las paredes para atentar contra el otro bloque vecino que pertenece a otra organización. Cuando lo que se debía haber hecho, y ojalá se haga en su momento, es que los pabellones sean asignados primero por peligrosidad, como es lo lógico, pero que no se haga una distinción en que usted pertenece a este grupo solo aquí para que no tengan atentados entre ustedes y a los otros los separamos. Aquí no estamos para cuidar al que infringe, o sea, al que infringe la ley. Hay que respetar sus derechos, sí, pero no voy a darle un hotel privado a cada uno de los delincuentes. Lo que tenemos que hacer es asignar un bloque a todos aquellos que delinquen la ley, pero obviamente sí, haciendo una discriminación de la peligrosidad. No podemos tampoco ubicar a una persona que está con algún problema legal por un tema de alimentos o por un tema que tiene que ver con un delito menor con la delincuencia organizada. General Luna, en ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado para ir enfrentando, más allá de las tareas, los operativos y los resultados que se ha logrado en esta acción de la Policía Nacional? Bien, mire, luego de haber nosotros identificado claramente los grupos, sus líderes y su acción territorial ya fuera de los centros de privación de libertad, nosotros hemos destinado a nuestras unidades especializadas de investigación el que orienten el esfuerzo de búsqueda a una determinada organización, de tal forma que no estemos desperdiciando los recursos, sino optimizando, y obviamente hacemos siempre intercambio de información. Entonces, entre las estrategias, nosotros hemos realizado unidades de tarea especializadas por territorios para priorizar las estructuras criminales, el trabajo integral coordinado, la gestión de seguimiento de procesos judiciales, que es importante, y la vinculación con organizaciones y eventos violentos. Hago énfasis yo en el tema de la gestión y seguimiento de procesos judiciales. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, lamentablemente, va de la mano con la impunidad. La impunidad genera que exista siempre más violencia y más delincuencia en todos los aspectos. Lo hemos vivido hace poco en una protesta social, justo así por nuestros movimientos indígenas, pero también aprovechadas por otros ciudadanos, pero que a la vuelta de la esquina usted ve que todo está relacionado con la impunidad. Si nosotros como Estado no aplicamos la norma, no aplicamos la ley, no sancionamos a quien le infringe la ley, lo que estamos incitando es para que otros sigan ese ejemplo y los que ya infringieron pues sigan cometiendo actos delictivos. En las estrategias, también, si me permite, Miguel, hemos fortalecido nuestro sistema de inteligencia con sistema de análisis, capacitación permanente, y estamos priorizando con nuestro bloque de búsqueda la detención de ciudadanos de alta peligrosidad. Y en ese sentido, a contestar su pregunta, a lo que usted me dice, ¿qué estamos haciendo conforme a estos grupos delincuenciales? En lo que va del año, hemos desarticulado 5 facciones o células, llamémosle así, del grupo denominado Los Lobos, que esto fue operaciones que realizamos en Los Ríos con un grupo y en DMQ con 4 grupos. Hemos actuado contra los Tiguerones en Esmeraldas con un golpe fuerte de un grupo delincuencial hace un par de meses. 3 operaciones de grupos desarticulados contra los Chone Killer, esto fue en DMG con 3 grupos desarticulados. Se ha desarticulado 90 grupos delincuenciales no definidos, llamo no definidos porque no es que muchos de ellos se identifican o tienen marcado en su camiseta, a diferencia de algunos de ellos, a qué organización se identifican o se hacen algún tatuaje que los relacione con los otros grupos. Y a nivel nacional hemos desarticulado 90 grupos delincuenciales. Y mire, de estos, permítame que converse la ciudadanía, de los operativos que realizamos últimamente en la ciudad de Quevedo. Se detuvo 5 ciudadanos con varias armas de fuego. Actuamos también en la operación Impacto acá en Calderón con 11 detenidos, varias armas de fuego. Y vamos observando, Miguel, que precisamente los territorios en los que tuvimos la mayor violencia en los territorios durante las movilizaciones son donde más delincuencia existe. Es decir, no es que son hechos aislados.
Y a la ciudad hay que hablarle claro y tiene que entender, lejos del apasionamiento, lejos de lo que digan los señores que están vinculados a la defensa de derechos humanos, que yo también les comento, yo también estoy relacionado a la defensa, porque esa es mi función y mi obligación, defender los derechos humanos. Pero tenemos que hacerlo sin apasionamiento, sino con una equidad, con una independencia total. Entonces, si nosotros observamos, de acuerdo al cuadro de mando integral, que los territorios más violentos, por ejemplo, en la ciudad de Quito, donde más delincuencia existe, es en el sector sur, Cutuglagua, Quitumbe, al sector norte, en Carapungo, en Calderón, al sector de la mitad del mundo, Pomasque, mitad del mundo, que precisamente fueron donde más existió violencia, quema de UPC, destrucción de patrulleros. Podemos ir haciendo un análisis que no necesita mayor inteligencia, sino un análisis racional, en el sentido de que ahí existe problemas de delincuencia organizada, y que van aprovechando el momento de las manifestaciones para destruir los equipamientos logísticos del Estado. Pero luego, después de un par de días, hoy en el camino acá a este prestigioso medio, escuchaba la queja de un ciudadano en Carapungo, en Calderón, que decía: no hay policía, no hay patrulleros, pero no le escuché decir: quemaron aquí los UPC, quemaron los patrulleros. En el 2009 rompieron costillas aproximadamente a 20, en 2019 rompieron las costillas aproximadamente a 19 servidores policiales. Eso no les escucho decir, pero eso hay que comprenderlo, porque la destrucción precisamente de UPC, de VC, va de la mano con la presencia delincuencial, que definitivamente no le interesa que exista policía en ese lugar. General Luna, muy interesante lo que usted nos ha descrito y los puntos en esta capital. ¿Son grupos delincuenciales organizados simples o están conectados con organizaciones ya armadas que aparecen y luego desaparecen y reaparecieron en este junio 2022 con ocasión de los 18 días del paro? Bien, existe grupos de tendencia así ideológica. No podemos nosotros hablar de presencia ya total o manifiesta de grupos de guerrilla urbana. Lo que existe sí son agrupaciones con ideología que buscan un entrenamiento y que cuentan con el financiamiento económico, con protección económica, que cuentan también, hay que decirlo, seguramente con protección judicial, con un esquema total de abogados que están a su defensa, con la protección comunicacional, que no es a través de los medios oficiales o medios serios, sino de muchos a través de redes sociales, que es un protector comunicacional, el protector político, porque van necesariamente ligados a una ideología que tiene una tendencia política, y también quien esconde, guarda o toma posesión de algunas inmuebles o recursos, que es lo que se conoce también como testaferrismo. Eso es parte de estos grupos ideológicos que empiezan a aparecer no en el Ecuador, sino a nivel regional, y que no tiene que calificarse ni señalarse con un rostro, con un apellido, con una cara. Independientemente van a tener la gente que es su imagen visible, pero es una tendencia, y hay que hablarlo claro, de la ideología progresista a nivel sudamericana, con sus diferentes foros, que lo que pretenden y lo que han buscado es fortalecer grupos supuestamente de lucha, de protesta, a los cuales les adoctrinan en diferentes sentidos y formas, no solo en el ideológico. Y estos grupos delincuenciales están conectados, como admitía General Luna, con grupos políticos que se pudiera identificar con aquellos que buscan la desestabilización y el caos en el país. Sí, lo que le decía Miguel, es una tendencia a nivel regional el aparecimiento de estos grupos. Lo hemos vivido en manifestaciones extremadamente violentas en nuestros hermanos países de Colombia, en su momento también en Chile y aquí en Ecuador. Es parte de las estrategias de lucha de estas organizaciones, que buscan siempre el desestabilizar, el romper los cimientos de la democracia y irse justamente, aprovecharse de la necesidad y de los requerimientos de la ciudadanía, y que siempre lamentablemente en la humanidad va a existir la diferencia social, y eso es una lucha permanente. Pero de eso aprovechan, a eso buscan. En los lugares marginales es donde tienen su caldo de cultivo,
y aprovechan las frustraciones también de muchos ciudadanos, y ahí es donde se fortalecen con una ideología que va orientada supuestamente al cambio, a buscar mejoras, pero que genera lamentablemente la violencia. Y lo que yo manifiesto con todo respeto, yo no soy pueblo ecuatoriano político, yo soy un técnico en seguridad. Y como técnico en seguridad me ha tocado brindar seguridad a muchos gobernantes y a muchos sectores que han tomado el poder del Ecuador de forma democrática. Yo defiendo la Constitución, pero como defensor y como funcionario público tenemos que ser claros, como dice usted, buscar la verdad, hablar con la verdad. Yo hasta ahora, en mis 34 años de servidor policial y 52 años de edad que tengo, no he visto un líder socialista pobre, o que haya entregado su finca, su hacienda, su piscina para que vayan el pueblo a ocuparlo. Lo que entrega es lo de otro, lo del vecino, lo del que le cae mal, pero ellos sí están en cambio muy bien equipados, con una gran economía, con sus hijos en las mejores universidades en el exterior, pero eso sí, al pueblo cuando van a donde la gente pobre le hablan de la igualdad, soberana hipocresía, eso también hay que decirlo. General Luna, estos grupos políticos, porque en alguna ocasión en una entrevista el señor comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, admitía esa vinculación a propósito de investigaciones con sectores del narcotráfico, con perseguidos de la justicia, como fue el escándalo de un asambleísta que apareciera en una fotografía en Miami con perseguidos de la justicia. Es decir, aquí lo grave es que son grupos violentos, conectados con la política y a su vez conectados también con el narcotráfico. Sí, lo que yo le acabo de manifestar, todo grupo delincuencial organizado va a buscar siempre su protector económico, su protector judicial, su protector comunicacional, su protector político, y ya en organizaciones fuertes sus testaferros, que son aquellos que toman posesión de sus bienes. Pero no solo tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico no solo el narcotráfico. Tenemos que comprender claramente que detrás del narcotráfico viene una serie de delitos que aterrizan en lo que es la minería ilegal, que es una de las industrias criminales que están generando gran incremento económico, no solo en el territorio, sino a nivel regional. Luego tenemos la trata de personas, tenemos el lavado de activos. Entonces, todo eso va conjugándose y tienen que tomar obviamente posesión de ciertos territorios y buscar siempre el apadrinazgo de alguna tendencia fuerte de poder. Nosotros no satanizamos, nosotros no somos como aquellos que suelen en las redes sociales a salir a calificar de la policía corrupta, de los narcogenerales, de que les robaron las 150 armas. Yo pienso que cuando alguien tiene que presentar alguna denuncia, tiene que ir valientemente a fiscalía y presentar la denuncia y no utilizar los medios sociales. Pero la policía no sataniza, la policía no juzga, la policía no está investigando por apellido o por bandera política. La policía investiga delitos, y si dentro de esos delitos existen ciudadanos vinculados con alguna tienda política, con alguna tienda religiosa, con alguna tendencia, pues es algo que nosotros evidenciamos como delito. No estamos jugando su ideología ni su pertenencia a una determinada organización. Significa, General Luna, a propósito de sus declaraciones de esta mañana, que están plenamente identificados estos grupos que aparecieron durante estos actos violentos del mes pasado, especialmente en ciertos sectores de la capital. ¿Están plenamente identificados? Están plenamente identificados. Estamos en investigaciones. ¿Y libres están? Algunos han sido detenidos, otros estamos en proceso de investigación. Pero ahí surge el otro, ¿no? Cuando usted investiga, cuando usted aprende, cuando presenta a los ciudadanos ante la autoridad competente, saltan los defensores, dicen, no, está satanizando la protesta social o simplemente está culpando de cosas que no son a ciudadanos sanos. Pues, discúlpeme, protesta social, quemar 3 camiones del ejército en la mitad del mundo con personas plenamente identificadas. Permítame, de pronto mis superiores me van a llamar la atención por lo que voy a decir, están plenamente identificados, estamos ya por detenerlos a estos vandálicos, delincuentes que cometieron estas acciones y que no son indígenas, no tienen nada que ver con el movimiento indígena y que pertenecen a organizaciones delincuenciales que están actuando en la mitad del mundo y en Pomasqui, y que sí tienen
alguna identificación, al menos sus líderes, con alguna tienda de carácter político. Hay que decirlo, el grupo político es el correísmo que tanto daño y que se ha manifestado públicamente por generar caos y desestabilización en el Ecuador. Bueno, yo no jamás manifestaré que tiene el nombre o relacionaré con alguna persona o con algún tipo de partido o movimiento político. Lo que sí le puedo decir es que algunos de los líderes ya plenamente identificados están muy relacionados a algunas organizaciones de carácter político. General Luna, usted anunciaba como una de las acciones proactivas, propositivas de la policía, que ha desarmado a 90 grupos delincuenciales. ¿Y cuál ha sido el destino de ellos? ¿Van presos todos? ¿Son liberados por los jueces? Muchos están en la impunidad, otros están en la cárcel. ¿Cuál es la condición? Bueno, nosotros cumplimos con el presentar a órdenes de autoridad competente con los indicios correspondientes. Tampoco podemos juzgar ni satanizar la acción de los operadores de justicia. Ellos actúan de acuerdo a lo que establece el marco legal, como también la policía actúa de acuerdo a lo que le establece el marco legal. Entonces, si usted tiene una constitución exageradamente garantista, con unos códigos que privilegian al accionar delictiva, pues muchos de ellos son judicialmente puestos en medidas sustitutivas, medidas alternativas, y un porcentaje reducido de ellos pues son puestos o privados de la libertad. Pero eso no es una culpa que podemos decir o una inoperancia del sistema de administración de justicia, sino que la defensa técnica aprovecha las puertas o ventanas de escape o de salida o argumentos que les dan nuestras diferentes leyes, que lamentablemente sí tienen una tendencia fuerte a facilitar o a favorecer a aquellos que infringen la ley. Pero también hay que ser claros, ¿no? Si tenemos que ir nosotros madurando y avanzando en muchas cosas y comprender todas las instituciones, que no estamos a salvo de ser infiltrados y de ser atacados por los grupos delincuenciales organizados. Muchos piensan que muchos pueden pensar y dicen, no, yo no los toco, yo me hago a un lado, no judicializo o dejo los procesos 2, 3 años, nunca me van a tocar, nunca me van a llegar. No, la delincuencia pasa factura, y pasa factura, como dice ese viejo refrán, ¿no? Mal paga el diablo a sus adeptos, suelen decir. Entonces no es que usted no los juzga o se hace a un lado y deja que sigan el sueño eterno, los procesos en su momento. Ellos van y atacan igual a todas las instituciones, porque el objetivo de la delincuencia organizada es destruir la estructura del Estado, y la estructura del Estado le hacen todas sus instituciones. Por eso es importante el que se aplique correctamente, firmemente la ley, para no permitir que exista impunidad en nuestro país. General Luna, usted también se refirió a un tema que a veces causa estupor: defensores de los derechos humanos que hablan solo de un sector y no de todos. Hay un principio universal: los derechos humanos tenemos todos, sean civiles, militares, uniformados, policías. Sin embargo, hay abogados, y quiero decirlo así, como hay abogados prestigiosos, reconocidos, académicos, muy bien formados, hay de lo otro. Hay abogados que ya están identificados ser defensores de estos hechos, muchos de ellos vinculados al mal, vinculados a procesos delincuenciales. ¿Se puede identificar esos abogados que actúan de esa manera y que le hacen daño no solo a la profesión, sino a la defensa de esos postulados en un proceso judicial? Bueno, lamentablemente, por historia, la mayoría de los defensores de derechos humanos tienen una tendencia ideológica, y que esa tendencia ideológica no les permite que sean imparciales en sus pronunciamientos y en sus razonamientos o juzgamientos. Por eso es que se ve siempre que al final del día, al final de la tarde, los culpables siempre van a ser aquellos funcionarios que pertenecen a la fuerza pública, Fuerzas Armadas o Policía Nacional,
y en ello se va a ver todos los peros habidos y por haber. Usted va a seguir escuchando, va a seguir leyendo sobre denuncias contra diferentes servidores policiales, pero oiga, yo recuerdo, hasta ahora no escucho yo a ningún defensor de derechos humanos que hable de la servidora policial que fue violada en Pujilí, en el sector de Pujilí en el 2019. Nadie habla de eso. Nadie habla de las consecuencias de los oficiales y servidores técnicos operativos de la Policía Nacional que fueron brutalmente agredidos en Calderón en las protestas del 2019. Nadie habla de los compañeros servidores policiales que han sufrido golpes y lesiones durante las diferentes protestas o durante los hechos de defensa contra la ciudadanía en actividades de seguridad ciudadana. Pero siempre se habla, en cambio, de la defensa del que viola la ley, del que protesta, del que mata, del que asesina, del que viola, y el gran justificativo que suelen dar es decir, es que para eso tienen el Estado, son parte del Estado y el Estado es el que los defiende y nosotros juzgamos al Estado. Entonces, démonos un baño de verdad también y no llamemos derechos humanos, sino llamemos defensa de derechos humanos, pero de los amigos. De los otros nada, porque se hacen una discriminación desde el punto de vista que separan al funcionario del Estado del ciudadano común. Ya no estamos hablando de imparcialidad, ni de equidad, ni una verdadera defensa real de todos aquellos que tenemos la condición humana y de seres humanos. Lo grave sobre esto, general Alain Luna, que ya hay antecedentes y el país pudo ver instituciones creadas en la Constitución que debieran ser respetables y cumplir. Y lo va a decir la Defensoría del Pueblo, emitió en el 2019 un informe que casi determina sesgadamente crímenes de lesa humanidad. Ese fue el informe que presentara ese defensor que fue a parar en la cárcel por un presunto abuso sexual, aunque fue sentenciado en eso. ¿No teme que esos informes vuelvan a aparecer en esta ocasión, más aún cuando se reclamaba del Estado que sea más categórico y contundente, y sin embargo no se llegó a eso precisamente por precautelar los derechos humanos? Sí, mire, los informes siempre de estas investigaciones de derechos humanos lamentablemente perduran, ¿no? Los derechos humanos, las acciones no prescriben, y nosotros hemos sido testigos de generales de policía, de oficiales de policía que han tenido que fallecer en países extranjeros porque fueron perseguidos en nuestro país por defender los derechos y las libertades. Nosotros no decimos que de pronto no pudo haber existido algún exceso. En toda agrupación, en toda institución puede haberlo, pero tiene que juzgarse a todos por igual, medirse con la misma vara. Entonces somos conscientes, mira, futuro, dependiendo de la ideología de aquel que ostente el poder en un determinado momento en el país, saldrán a florecer las denuncias de las supuestas violaciones a derechos humanos, los supuestos de exceso, las supuestas detenciones ilegales, porque eso funciona lamentablemente así, y eso ya hemos sido testigos en nuestro país. Vuelvo y repito, hemos tenido que ver morir en el extranjero a excomandantes generales que lo que hicieron es defender al país, pero si tenían alguna situación judicial, pues tenían que haber sido sancionados, pero tal igual que los que también cometieron excesos y violaciones en contra del resto de los ciudadanos. Es decir, siempre lamentablemente en muchas acciones la política interfiere en decisiones que tienen que ver con lo que tiene que ver con la libertad de muchos de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, volviendo al tema de la información valiosa que ha entregado esta mañana general Alain Luna, de esos 90 grupos delincuenciales, ¿se podría cuantificar cuántos fueron a la cárcel y cuántos están fuera de ella? Nosotros hacemos seguimientos en ese sentido. La Policía Nacional tiene registros. No lo hacemos nosotros público, y me disculpa, Miguel, no poder hacerlo público, porque es parte de la investigación y de la inteligencia propia de Policía Nacional. Pero lo que le puedo decir es comentarle a la ciudadanía un hecho singular.
hay uno de los líderes delincuenciales que fingió su muerte y que ya sabemos que está vivo. Y sabíamos que estaba vivo y sabíamos dónde estaba. La respuesta fue, sí, pero vayan a notificarle que ya se enteraron que está vivo. Entonces hay que también entender las barreras, los limitantes que se tienen. En todas las instituciones existimos de todo. Buenos funcionarios, malos funcionarios, valientes funcionarios, timoratos funcionarios, existe de todo. Pero el país requiere de decisiones valientes y comprometidas y apegadas a la ley. General Luna, mientras tanto, en estas tareas de la policía de enfrentar a estos grupos, con esa información con la que cuentan, el país podrá conocer del crecimiento de algunos grupos delictivos que siguen haciendo, que han sido golpeados en sus acciones, pero identificados, pero que algunos de ellos siguen haciendo de sus fechorías en el país. Sí, hemos identificado a varios, tenemos un listado de los cabecillas, con nombres, con todo, y que valientemente hay que reconocer, o sea, de hombres y honores reconocer, y realmente Fiscalía General del Estado nos ha apoyado enormemente con un compromiso muy grande, muy férreo, apoyándose en su policía, dirigiendo la investigación, pero no todo lo que tiene que ver con investigación termina en Fiscalía, lamentablemente. Fiscalía hace lo suyo, pero también tenemos otras diferentes escalas en el tema judicial donde no siempre prima el criterio de Fiscalía, y eso es lo que hay que ir cambiando, porque hay decisiones que las puede aplicar o las toma un juez, por ejemplo, en Pichincha, pero un caso muy similar ya tiene otra análisis y otra interpretación en Los Ríos, en Loja o en El Oro. Entonces, creo que yo no interfiero ni soy nadie para dar ningún consejo a nadie, pero creo que sí deberíamos tener al menos lo que tratamos de hacer la policía, ¿no? Centros de capacitación unificados, al menos donde los servidores policiales sepamos cómo actuar frente a un delito flagrante, frente a un delito de violación, y lo mismo entiendo debe haber una escuela de carácter en las otras instituciones que oriente a sus funcionarios a tomar los procedimientos de acuerdo a diferentes características de situaciones, unificando criterios, que eso es importante. Claro, cada institución responde por lo que hace, y no es novedad cuando se escucha que la policía hace su tarea, y aquí hay un esquema jurídico en donde la fiscalía acusa y finalmente el juez acoge o desecha incluso las órdenes de prisión. En ese sentido, ¿cómo debiera articularse el Estado? Porque finalmente la sociedad quiere que el Estado, esto no depende exclusivamente de la policía, pero que el Estado actúe de una manera sincronizada para afrontar estos hechos, General Luna. Yo creo que primero deberíamos pensar, no me gusta interferir en temas tan de políticas, porque no es parte de mi función, pero creo que como Estado ecuatoriano nosotros debemos ya pensar seriamente unas reformas a toda la estructura legal que tenemos, que sea coherente con la situación actual del país y del mundo, y que comprendamos. Así no es que nos consideremos menores que nadie, pero uno tiene que hacer una ley de acuerdo a su territorio, a su característica, al medio cultural, sobre la realidad. No puedo pensar en hacer una ley como que estuviéramos en terreno europeo. No, estamos aquí en Ecuador, en Latinoamérica, con otras costumbres, con otra idiosincrasia. Entonces apliquemos leyes que sean, que puedan ser ejecutoriadas y que vayan de acuerdo a la realidad que vive en nuestro territorio. General Luna, ¿se pudiera al menos sospechar que el narcotráfico estuvo junto o detrás de los últimos hechos violentos en el país? Sin duda, no en la masa, no en el movimiento social, no en el movimiento indígena, pero sí en movimientos violentos, en grupos violentos que sembraron el caos, y que lo que buscaban a como dé lugar es que exista una cantidad de víctimas, que la policía reaccione y que luego el ciudadano pues en su rebeldía propia pues diga, no, nos están masacrando, ve cómo nos están matando a nuestra gente. Miren, en Riobamba hay un caso interesante. En Riobamba tuvimos una víctima con perdigones.
La declaratoria de la declaración inicial de una de los heridos daba fe de que él ya quería retirarse de la manifestación y que le obligaron a volver. Y producto del retorno es donde se produce el disparo con perdigones y fallece un ciudadano. Y vuelvo a repetir categóricamente lo que ha dicho el señor ministro del Interior, lo que ha dicho mi comandante general, y lo digo yo en el aspecto de director general de investigaciones: no existió en ningún momento un servidor policial que haya salido con perdigones o con cartuchos de perdigones a enfrentar y a repeler las manifestaciones últimas de este mes. ¿Cómo ve al país después de estos hechos, General Luna? Ustedes seguirán cumpliendo con su tarea de manera diaria, pero ya queda una preocupación entre los ciudadanos que cuando hay este tipo de manifestaciones, por legítimas que sean, sea el sector indígena, sea el sector social, aparecen estos grupos violentos. Bueno, primero quedamos muy fraccionados, muy heridos como sociedad, ¿sí? Que eso es peligroso, pero que es lo que precisamente persiguen ciertas ideologías. Ciertas ideologías se basan precisamente en eso, en el populismo, en la polarización de los diferentes sectores sociales y en la posverdad. Entonces, eso es lo que buscan ideológicamente muchos sectores. Quedamos con un país muy fraccionado, muy dolido, con heridas fuertes, y una vez más, como ha sido a nivel de tendencia histórica, todos los señalamientos serán siempre lamentablemente contra la Policía Nacional, porque es la que tiene que estar en la primera línea de combate conjuntamente, no de combate, sino de repeler, más bien dicho, conjuntamente con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que con su apoyo y profesionalismo también pues han controlado esta grave crisis que hemos tenido. ¿Qué nos corresponde hacer? Lejos de seguir discutiendo temas pasados, es importante la historia, pero profundizar ya en estas mesas que estamos haciendo y a futuro con toda la ciudadanía en cambios profundos, en aliarnos como ciudadanos, comprender que siempre va a existir algunas diferencias ideológicas de tendencia, inclusive de carácter económico, pero que la obligación de una sociedad es ir tratando de buscar la equidad, pero la equidad se busca con trabajo, no con violencia. La equidad se alcanza no sembrando el odio, sino hablando de paz, hablando de tranquilidad, hablando de un verdadero perdón y una verdadera reconciliación. No perdonando solo a un lado o no amnistiando solo a un lado y a los otros arreglen como puedas y a ellos sí démosles con todo a futuro. Y como decía usted, en un informe que existió en el que solo se analizaba del lado que me conviene, de la vereda que me conviene y nada más. Entonces busquemos eso, o sea, busquemos realmente el ser imparciales. El funcionario público tiene que despojarse de su bandera política, de su ideología, para una vez que consigue un puesto de elección popular, abanderarse con la tricolor, con el estandarte nacional y entender que tiene que trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, no solo de sus amigos, no solo de su grupo, sino de todos los ciudadanos. Y eso es lo que transforma una sociedad, eso es lo que cambia una sociedad, que parece estar lejano, que es muy difícil, posiblemente, pero todo se consigue cuando se tiene deseo, cuando se tiene ganas, cuando se tiene liderazgo y cuando se renuncia a los intereses particulares por el interés general. La exigencia es que cada sector cumpla su tarea de acuerdo con la Constitución, especialmente los sectores públicos, sectores del Estado, y que no haya, como ya hubo el 2019, esos informes sesgados. Y ahora la Asamblea pretende encargar a esta Defensoría del Pueblo que haga. Ojalá lo hagan de manera imparcial, mirando a todos los sectores y a todos los actores y no direccionando en contra de unos y a favor de otros. General Alain Luna, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, un saludo y un abrazo fraterno a todos los ciudadanos que nos escuchan. ¿Y cuál es su mensaje final respecto de estos hechos a fin de que no se repitan? Bien, que realmente conversemos con un diálogo de hermandad, de humanismo, de fraternidad. Sí, transformar el templo social. El templo social hay que transformarlo, pero hay que transformarlo con una
técnica que no tenga que ver nada con la violencia, sino más bien respetando los derechos, las libertades, las estructuras, las tradiciones, ejerciendo un verdadero liderazgo. Yo alguna vez decía a un señor que dirigía una manifestación, él me decía, yo no tengo la culpa de lo que hacen las masas. Yo le decía, entonces yo no voy a tener la culpa de lo que hacen los servidores policiales que están bajo mi mando. El liderazgo es controlar, el liderazgo es exigir a nuestros seguidores que respeten la ley, que no violen la ley y buscar realmente transformaciones importantes para el país. El pueblo ecuatoriano tiene que unirse, unámonos nuevamente como lo hemos hecho a lo largo de la historia, dejemos a un lado los revanchismos, los odios, las ambiciones y ojalá pues institucionalmente todos hagamos nuestro trabajo enmarcados en la ley, sin miedo, sin temor, con firmeza, con profesionalismo. Que todo sea por un proceso que debe terminar en la paz, que tanto añoran los ecuatorianos y que quisiera que no perdamos jamás. Más allá de las protestas legítimas de los diferentes sectores que pueden expresarse civilizadamente y con respeto al bien público y al bien privado. El general Alain Luna, jefe policial aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria, buscando la verdad. Volvemos, tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Análisis de la coyuntura política. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes, de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previo agendamiento en la agencia virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador. En esta tierra de oportunidades, todos podemos crecer con nuestro negocio.